Tiempo de bendición con nuestro hermano pastor Rubén y su esposa, también nuestro hermano José Arturo y toda una comunidad, una iglesia completa donde el Espíritu Santo está haciendo grandes cosas. Esta iglesia está, Ministerio Reino de Dios, está ahora mismo en un avivamiento en California y bueno, próximamente estaremos por allá de nuevo en una conferencia para matrimonios, así que esté orando por todo esto. Pero qué bueno, me hacían falta. Estamos de vuelta ya aquí desde el Nuevo Diario en vivo, desde la República Dominicana. Y les pido que por favor compartan el video para que otras personas sean edificadas a través de la palabra del día de hoy. Hoy estaremos hablando de cómo pedir a Dios de la manera correcta, cómo pedir a Dios, cómo orar, cómo poder pedir a Dios de acuerdo a su voluntad para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Así que no se despegue de este su programa, más bien dígame desde dónde usted sintoniza esta programación para darnos cuenta hasta dónde estamos llegando. Finalmente, puede hacer también sus peticiones de oración durante el desarrollo del mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido que toda palabra que salga de mi boca sea para edificar a tu pueblo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y quiero que me acompañe, producción, si me puedes acompañar tú también, a Génesis capítulo 1 y vayamos al verso 9, vamos al verso 9 de Génesis capítulo 1. Recuerde por favor compartir el video, decirme desde dónde usted sintoniza. Este es su programa Kairos. Vamos a leer. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Mire cómo dice, dijo también Dios. Si vamos al verso 11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, según su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Vaya fijándose o dése cuenta que cada vez que Dios hablaba las cosas iban ocurriendo. El verso 14 del mismo libro, si puedes acompañarme producción, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Luego si vamos al verso 20 y de ahí saltamos al 24, el verso 20 dice, dijo Dios. Fíjense que en cada versículo que estamos leyendo dice que Dios dijo. El verso 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Si vamos al verso 24 y último, también dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animal de la tierra según su especie, y fue así. Gloria al Señor. Si vemos en cada uno de estos versículos, la palabra de Dios muestra, dice, y dijo Dios y todo se cumplió. Primero podemos ver que Dios establece la palabra. Dios habla, pero también podemos darnos cuenta que todo se crea y se forma en un orden divino, en un orden evidentemente perfecto. Pero ¿por qué Dios dice y las cosas suceden? La Biblia enseña en Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra. Primero crea los cielos, la parte espiritual, y luego la tierra. Habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, y luego dijo Dios, y las cosas comenzaron a suceder. Las cosas fueron formadas en la tierra, pero fueron primero creadas en el cielo. Es decir, que en el cielo las cosas fueron creadas primero. Por eso la Biblia dice que Dios, pues por la palabra, creó o más bien formó la parte de acá terrenal. Dice, le habla a la hierba y la tierra, la hierba entonces obedece. La Biblia también habla, creo que en el libro de Hebreos creo que en el libro de Hebreos dice que las cosas que vemos fueron hechas de las que no se veían. Esto confirma la palabra que estoy hablando. Es decir, que hay un mundo espiritual donde hay cosas que fueron creadas para nosotros, pero no la podemos ver porque muchas veces estamos en el mundo natural y no tenemos una comunión con Dios. Entonces, muchas de nuestras bendiciones o de lo que pedimos, lo pedimos de acuerdo a lo natural o de acuerdo a lo que vemos. Sin embargo, ya fueron creadas en lo espiritual,
Pero ¿por qué no recibimos? Queridos hermanos, porque Dios no puede darte la bendición si no caminas de acuerdo a su voluntad. Lo que podemos ver es que Dios es un Dios de orden. Donde hay pecado, Dios no habita. El Espíritu Santo no puede estar ligado a tinieblas. Y si tu vida está en tiniebla, Dios no te puede dar las cosas que están en el cielo. Mucha gente entiende que Adán fue formado, creado primero que Eva. Es lo que hemos visto. Y aquí hay una mala interpretación de la palabra. Y presta atención para que pueda entender. Si usted se va a Génesis capítulo 1, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Si usted se fija, en la creación en el cielo, ellos fueron creados en el mismo momento, varón y hembra los creó Dios en lo espiritual. Ahora, en la tierra, la Biblia dice que Dios toma del polvo y forma a Adán, hace una figura en el sentido del ser humano, y entonces sopla aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál aliento de vida? Él está hablando del soplo de Dios, de la creación en el cielo, de ese Adán, y entonces lo forma en la tierra y fue el hombre un ser viviente. Luego Dios sigue organizando todo y más adelante podemos ver, dice, y trajo Dios a la mujer que había creado, es decir, a la Eva, en un sentido de que duerme Adán, que aquí se habla también de que eso fue la anestesia, porque lo hizo caer en un sueño profundo, aunque fue algo, la anestesia que se descubrió, el ser humano la descubrió hace ya unos años. Pero aquí podemos ver que ya en la palabra estaba de que Dios trajo a esa Eva, a esa esposa, porque dice que no se halló ayuda idónea para él, y entonces fue el momento donde Dios dijo, ya el hombre está preparado, entonces ahora le haré ayuda idónea, o formaré ayuda idónea, o tomaré de la costilla, y entonces le formaré la mujer que creé en el inicio. Eso quiere decir, queridos hermanos, que primero hay un origen, hay un inicio. El hombre, el ser humano, dura 9 meses en el vientre de la madre para que entonces crezcan los huesos. Es allí donde la persona empieza, el niño empieza a crecer, tiene huellas, nace con huellas digitales que nadie tiene. Y desde el primer momento en que nace, empezamos a contar en la ley humana o en el mundo natural, pues le podemos empezar a contar desde el primer día del nacimiento. Sin embargo, ¿qué pasa con esos 9 meses en el vientre? ¿Y qué pasa? ¿De dónde viene ese niño que está dentro del vientre? Viene de un origen, viene del cielo. Eso quiere decir que tú y yo venimos del cielo y hay bendiciones y cosas espirituales que Dios tiene en el cielo, pero tenemos, para poder pedir conforme a su voluntad y que Él nos escuche y que Él nos bendiga, tenemos que organizar nuestra vida, porque Dios es un Dios de orden y Dios no es un Dios de confusión. ¿Por qué muchos pedimos y no recibimos? Porque nuestra vida, cuando nacemos desde el día 1, nacemos en un mundo de maldad y en un sistema donde la gente corre de aquí para allá y de allá para acá, donde se persigue el dinero, donde se persigue tener una casa, donde se persigue tener quizás una familia. Todo eso está bien y es parte de lo que Dios establece, de que el hombre coma con el sudor de su frente, de que se multiplique. Pero ¿qué hay de la vida espiritual o de la parte espiritual? Muchos de los problemas que estás enfrentando hoy en día vienen porque no conoces a Dios. Sabes que Dios existe, sabes que estás en esta tierra, pero no tienes una relación con Dios. Y por ese motivo, pues has cometido muchos errores en la vida y te preguntas por qué te pasa esto a ti, por qué te pasa toda esa situación y por qué Dios no te escucha. No es que Dios no te escucha, es que hay responsables en la vida del ser humano. Está Dios, está Satanás, que existe, son espíritus inmundos, pero también estamos nosotros. Eso quiere decir que no todo es el diablo. Para tú poder pedirle a Dios y que Dios te responda, tienes que caminar de acuerdo a su voluntad, tienes que pedir de acuerdo a su voluntad. La Biblia enseña que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Eso quiere decir que no necesariamente lo que tú estás pidiendo es lo que a ti te corresponde o lo que tú necesitas o lo que te va a convenir. Por tanto, dice la Biblia que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo vamos a clamar a Dios? Vamos a clamar a Dios en el entendimiento, pero tenemos que reconocer que Dios es real y que Él es galardonador de los que le buscan, porque eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el lapso o es la conexión divina entre el ser humano interior y Dios. Es allí cuando empiezas a hablar y empiezas a darte cuenta que dentro de ti hay un
espíritu, y es allí donde ese espíritu empieza a despertar, y es allí donde empiezas a tener una relación cada vez más fuerte con Dios. Es allí donde vas a buscarle a Dios, y lo vas a buscar y lo vas a conocer a través de la palabra. Cuando tú lees la palabra, te vas a dar cuenta de todo lo que Dios tiene para ti y de quién verdaderamente eres y lo que Dios ha dicho de que puedes alcanzar acá en esta tierra. Producción, quiero saber si tenemos personas en las redes, si tenemos algún comentario. Recuerden por favor compartir este video para que otras personas también sean edificadas a través de esta palabra. Dígame desde dónde usted sintoniza esta programación. Dice Stephanie: Dios sabe lo que necesitamos, solo que hay que tener un corazón puro, sin hipocresía. De eso precisamente estamos hablando, Stephanie. Es una gran realidad. El Señor le dijo a los fariseos hipócritas, porque no es la cantidad de Biblia que la persona sepa, es el corazón. Y el corazón está ligado a la parte espiritual. Dice Hernán: bendiciones, pastor. Dios te bendiga, Hernán. Un abrazo para ti. Saludos a tu esposa, a los niños, la suegra. Dice Nicauri: bendiciones, pastor. Dios te bendiga, Nicauri. Muchas bendiciones para ti. Lili dice: bendiciones, pastor, para usted y mi pastora. Gracias, Lili. Muchas bendiciones para ti. Gisela dice: bendiciones, pastor. Así es, tenemos que entregar todo nuestro corazón a Dios y tenemos que estar en obediencia. Eso es correcto. ¿Alguno más, producción? Vamos a ver, dice Cristina Terrero Montero: que Dios le bendiga. Gracias, Cristina. Un abrazo para ti. Queridos hermanos, y para poder pedir de la manera correcta, debemos pues conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Pasando tiempo con Él. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la palabra. La palabra tiene poder. La palabra dicha con fe, con la parte espiritual, tiene poder. Por eso hay que tener cuidado con nuestros dichos. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en el sentido de que somos dioses con D minúscula. No somos Dios, pero sí podemos crear, sí podemos pues diseñar. Dios nos ha dado la inteligencia. Sin embargo, queridos hermanos, debemos tener cuidado con la palabra, porque la palabra puede marcar. Una palabra puede cambiar vidas, una palabra puede marcar corazones, una palabra puede destruir, una palabra puede transformar, una palabra puede edificar. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la palabra de Dios es vida para aquel que la haya y medicina para todo nuestro cuerpo. Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, si la Biblia me dice que la palabra de Dios es vida y es medicina, eso significa que en Él podemos tener vida y podemos pues ser edificados a través de la palabra. La Biblia dice que Jesús es el verbo, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, es decir, que Jesús o la palabra es Dios en un sentido, en el sentido de que a Dios se conoce a través de la palabra. Y si dice que es vida, y vemos que la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, quiere decir que la palabra en sí misma es vida. Dice que es vida para aquel que la haya y medicina para todo nuestro cuerpo. Por tanto, si tú declaras la palabra conforme a lo que está establecido, si estás, por ejemplo, enfermo y dice que es medicina para tu cuerpo y tienes fe, dice la Biblia que todo lo que pidas en su nombre, Él lo hará. Que lo que dices, lo que digas, si no dudas en tu corazón, será hecho. ¿Por qué a veces no suceden las cosas? Porque dudamos. Y la duda es enemiga de la fe. La duda hace que se aborte el propósito en tu vida. La maldad también en el corazón del hombre, también lo que es la inseguridad, lo que es pedir a Dios con temor, en el sentido de que dudas. Dice la Biblia, ahí hay una ley, y es que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando habla en este sentido, está hablando de que cuando te acerques a Dios en el sentido espiritual y le pidas a Él y declares la palabra, tengas fe, pero no dudes, porque si dudas, la bendición entonces se pierde. Entonces, ¿por qué, pastor, yo no recibo cuando yo pido? ¿Por qué estoy pasando por todas estas situaciones? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? No, nosotros somos los que nos olvidamos de Dios, porque venimos siempre a Dios cuando tenemos muchas veces una necesidad. Y no debe ser así. A Dios no se le puede buscar en la necesidad. A Dios no se le puede buscar por las bendiciones. A Dios se le tiene que buscar por quien Él es.
Ahora, estás pasando por un proceso y conoces a Dios, Dios se encargará de sacarte de allí. Pero tienes que cambiar la mentalidad. Tienes que entender y tener una fe grande de que Dios existe, y tienes que alimentar esa fe, no tener a Dios para ir los domingos a visitarle a la iglesia. Tú tienes que vivir con Dios dentro de ti. Tú tienes que orar en la mañana, tienes que orar cuando vayas en el carro, tienes que poner una alabanza. Pero ¿cómo crees que Dios te va a bendecir si lo que estás es llevando una vida de descontrol? Y le hablo a aquellas personas que se viven quejando de que esta vida es mala, de que Dios se olvidó de ti. No, nosotros nos hemos olvidado de Dios, y cuando nos acercamos a Él, nos acercamos pidiéndole. Dios te va a bendecir, pero tienes que organizar tu vida, porque Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de orden. Es tan simple como que si fumas, el tabaco te va a hacer daño en los riñones, en los pulmones, y te vas a morir. Así es Dios. Si tú no buscas a Dios, Dios no puede obrar en tu vida, porque Él deja el libre albedrío. Quiero saber, producción, si tenemos personas en las redes para seguir avanzando con este tema. Gloria al Señor. Bueno, sigo avanzando. Si usted se fija, la Biblia enseña de que Jesús le dijo a Pedro: sobre ti edificaré la iglesia. Le dijo: a ti te entrego las llaves, y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Queridos hermanos, a que simplemente hay un mundo espiritual. A que tú viniste a esta tierra desde el vientre de tu madre, pero alguien te formó y te creó y te diseñó en el cielo. Tú no eres un cuento, no eres una historia, eres una persona. Dentro de ti hay un espíritu, es decir, vienes del cielo. Y hoy, como pastor, te estoy diciendo que Dios se quiere acercar a tu vida. Por eso estás viendo este programa, porque Él quiere entrar dentro de ti, pero si tú no le abres, Él no entra. Porque la Biblia dice que Él toca, Él está a la puerta y llama. Si tú le abres, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Tienes que cansarte de la vida que llevas en el mundo. Tienes que cansarte de todas estas cosas malas que te rodean. Tienes que entender que Dios es real. Dios existe, Dios habla así como te estoy hablando. La presencia de Dios te puede llenar, te puede tocar en este mismo momento. Si estás enfermo, Dios te puede sanar, pero tienes que creerlo con fe. Pastor, ¿y por qué yo no siento la presencia? ¿Por qué yo oro y no sucede nada? Quizás estás muy cargado, quizás estás muy cargada. Quizás no tienes un hábito de oración. Quizás no estás buscando a Dios. Quizás no estás leyendo la palabra. Porque aun cuando Dios se acerca, la presencia de Dios te toca. Y es allí donde empiezan a ocurrir milagros, sanidades. Es allí donde recibes la palabra de dirección. Y es allí donde Dios se manifiesta en tu vida. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener una relación fuerte con Dios. Independientemente de lo que te digan, mientras tú estés con Dios, tendrás paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y mientras más le conoces, más podrás pedirle a Él conforme a su palabra, y Dios, a medida que te vas organizando en la vida, te empieza a bendecir. Te empieza a bendecir, pero no pienses que estando en pecado Dios te va a bendecir. No es Dios. Pastor, pero yo no le debo a nadie, yo trabajo y por eso yo hago la vida que quiero. Claro, porque es una ley natural. La Biblia enseña de que nosotros vamos a comer con el sudor de nuestra frente, y el hecho de que tengas un carro, que tengas una casa, que tengas quizás dinero en el banco, eso no significa que tengas bendición del cielo. Eso es producto de tu trabajo, porque es bíblico. Ahora, ¿qué Dios dice? Dios dice que si le buscamos a Él, Él nos bendice. Porque mucha gente tiene todo eso, pero no puede vivir tranquilo. Mucha gente tiene eso y no tiene su corazón en paz. Otros tienen todo, pero no están en paz. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la gente, hacia dónde vamos? Tanta tecnología. No estoy en contra de tecnología ni de nada. Yo doy gloria a Dios por cómo ha avanzado la ciencia, pero usted tiene que poner un freno, un stop. Cada día más vemos divorcios, vemos tantas situaciones donde el mundo corre de aquí para allá y de allá para acá. Estuvimos recientemente en California y en uno de los aeropuertos ahí en Atlanta, vimos mucha gente corriendo, y eso es bíblico. Dice que en los últimos tiempos la gente correrá de aquí para allá y de allá para acá. Entonces yo pregunto, ¿por qué tanto corre? ¿Por qué tanto huye? ¿A dónde vamos nosotros a llegar como seres humanos? O sea, podemos alcanzar todo, pero cuando alcancemos todo, vamos a seguir viviendo, vamos a estar vivos. Entonces tenemos que pensar en que debemos frenar un poquito e ir llevando la vida buscando a Dios, queridos hermanos, porque queda poco tiempo y Cristo vuelve a la tierra. Producción, quiero saber si tenemos 2 o 3 comentarios para ya ir concluyendo con este tema.
Vamos a ver si tenemos a alguien. Recuerde por favor compartir el video para que otras personas también se edifiquen y sean transformadas por medio de la palabra, que la fe le crezca. Santiago dice, pero pida con fe y no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar que es arrastrado de aquí para allá y de allá para acá. También dice, no piense que quien haga cosa alguna recibirá algo del Señor. Entonces, si usted tiene doble ánimo, usted no puede estar con Dios y con el diablo. Usted tiene que creer en Dios, buscar a Dios, y entonces es allí donde usted recibirá las bendiciones que Él tiene para tu vida. Gloria al Señor. Bueno, hemos llegado a la parte final de su programa Kairos del día de hoy. Una palabra corta, pero cargada de mucha revelación y bendición. Le pido por favor que comparta el video para que otras personas también sean edificadas. Si no conoces al Señor Jesucristo, este es un buen momento para que entregues tu vida a Él. Repite después de mí esta oración y créela en tu corazón. Di, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Cámbiame, libértame, transfórmame. Hoy me entrego a ti y te confieso como Señor y suficiente Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te bendigo. Queremos invitarte a nuestra iglesia. Si estás en Santo Domingo, estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, casi esquina Doctor de Filló, en el segundo nivel del Club de Mayoristas. Así que te esperamos por allí. Tenemos servicios los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 4:30 de la tarde. Así que te esperamos. Muchas bendiciones y nos vemos mañana.